Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pau y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a explicar y vamos a hacer la planeación de nuestro bullet journal, que es este que tengo acá. Les voy a explicar un poco qué es un bullet journal para las personas pues que no sepan. Y bueno, y después nos vamos a ir con la planeación de agosto. Un bullet journal básicamente es una agenda que tú trabajas de la forma que tú quieras. A mí nunca me funcionó utilizar una agenda, la verdad. Yo soy una persona, no les voy a hacer mentiras, soy muy desorganizada, pero también soy una persona a la que se le ocurren muchas cosas y que quiere hacer muchas cosas. A mí me pasaba mucho que, por ejemplo, ayer se me ocurría algo para hacer hoy, así súper importante o bueno, lo que sea. Y hoy se me olvidaba qué era lo que iba a hacer y por la noche volví y me acordaba. Entonces como que decía, no, mañana lo hago, y como que pasaba así y pues nunca hacía como las cosas que quería hacer, que sentía que eran como buenas para mí, o pues lo que sea, con como diferentes propósitos. Nunca empezaba como a hacer las cosas porque no tenía algo como que me recordara lo que tenía que hacer. Eso le pasa a las personas despistadas como yo. Con el tiempo se fue como volviendo un hábito el todas las noches tomar el cuaderno, revisarlo, mirar qué tengo que hacer, escribir las cosas que se me ocurren para crear contenido o lo que sea. Tu bullet journal puede tener muchas funciones. Lo que es muy chévere es que es una agenda, pero tú la manejas como tú quieras. Es una agenda que está en blanco, es un cuaderno en blanco. En este caso el mío tiene puntos, no tiene nada más. Entonces tú lo que haces es que mes con mes haces como una portada. A mí me gusta hacer como el mes y escribirle como una frase bonita que me guste, y tú lo vas manejando. Puedes escribir acá tus metas. A mí me gusta hacerlo en calendario y luego vas dividiéndolo semana con semana. Así escribes tus pendientes. Los domingos o los lunes yo me siento en mi escritorio y cojo papelitos, cojo recortes, lo que sea, y hago mis planeaciones de la semana, las decoro. Como pueden ver, todas, la verdad, como que la mayoría, bueno, esto es otra cosa, la verdad es que la mayoría son como súper diferentes. Esta es como la de la semana pasada y así. Esta me encanta. Pero bueno, el caso es que entonces es una agenda que tú acomodas completamente a tu gusto. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hacer lo que yo generalmente hago al principio del mes. Vamos a hacer la portada, el calendario, les voy a mostrar cómo hago mi habit tracker. Ya lo van a ir viendo a lo largo del video. Y bueno, nada, vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar a planear nuestro bullet journal. Si tú quieres empezar un bullet journal, puedes empezarlo cuando tú quieras. Eso es otra cosa que es súper chévere. Y puedes hacerla en el cuaderno que tú quieras. Puedes utilizar un cuaderno argollado, un cuaderno cosido. Eso ya depende de ti y de la forma en la que tú te acomodes mejor. Pero pienso yo que la única forma en la que puedes saber si es un método que te pueda funcionar o no es intentándolo. Entonces, pues bueno. Además, nada pierdes porque siento que esto fomenta mucho como tu creatividad. Todas las semanas como que tienes que pensar cómo lo vas a organizar, qué imágenes le vas a poner, esto aquí, esto allá. Entonces eso también es algo que me gusta mucho. Es muy desestresante. Ahora sí, vamos a comenzar a ver cómo va a quedar nuestra planeación del mes de agosto. Y bueno, lo primero pues es que a mí me encanta tener agüita cerca de mi escritorio. Me gusta tenerla ahí a la mano porque me gusta mucho tomar agua. Luego lo que hice fue escoger la paleta de colores que quería utilizar. Esta vez quise que el bullet journal pues se saliera como un poco de lo que generalmente hago. Es una mezcla como entre algo un poco más sencillo, pero utilizando cosas o pues colores también que generalmente no utilizo. Esta paleta me gusta mucho, esta paleta de color me gusta, pero no sé, por lo general no la uso, no sé por qué. Y bueno, luego lo que hice fue buscar ideas en Pinterest, pero pues no tenía muy claro qué quería hacer. Entonces empecé a hacer como algunas ondas y a rellenarlas pues con los colores que escogí. Luego quise con el color morado. No quise hacer como ondas y rellenarlas, sino que quería darle nomás como
un toquecito de morado y nada más. Entonces simplemente hice algunas líneas, no tan gruesas como las que ya había hecho con el verde y con el azul. Y pues bueno, ahí fui rellenando las hojas para que no se vieran tan blancas, para que tuvieran un poquito más de color, etcétera, etcétera, etcétera. Luego otra cosa con la que también digamos que estaba experimentando era con el papel negro. Yo nunca había usado como papel negro, bueno, esto en realidad era cartulina, no era papel, pero nunca había utilizado como texturas negras dentro de mi bullet journal. Y pues no sé, lo encontré y quería como variar un poco, como les estaba diciendo. Entonces pues empecé a tratar de ponerlo. Estaba dudosa como entre si ponerle papel craft también debajo o no ponerle, pero al final decidí simplemente ponerle el papel negro, porque no sé, sentía que se veía un poco mejor y que seguía como más el estilo que ya se estaba como creando, la idea que ya se estaba como creando en mi cabeza. Como quería hacer algo diferente, no quería hacer como el título o el nombre del mes en lettering, que es lo que generalmente hago, sino que quería utilizar pues una tipografía distinta. Obviamente tenía que utilizar pues un lapicero blanco para que se viera encima del negro, entonces quise hacer como una especie de letra gordita, como un intento de letra burbuja, pero no tan gordita. No sé cómo explicarles la verdad, simplemente la hice y ya no sé si tenga un nombre en específico o bueno, no sé. Era una letra burbuja, pero al final creo que fue otra cosa. Y bueno, luego simplemente pues como no le tenía tanto el tiro a este tipo de letra, porque la verdad soy un poquito mala para eso. Entonces primero la hice con lápiz de manera que la podía borrar o luego le podía corregir algo con el lapicero blanco y luego la repisé con lapicero blanco, obviamente para que se viera porque con el lápiz. Luego pues se veía muy simple, obviamente, y pues los detalles son los que hacen todo. Entonces empecé como a contornear, digamos, la palabra con el mismo lapicero blanco. Y luego empecé a hacerle como algunos detalles, como estrellitas, punticos, y así como para rellenar el espacio que estaba en negro. Les doy un tip que a mí me encanta y es que estas estrellitas o pues estos punticos me parecen súper prácticos cuando no sabes o no tienes como muy claro qué es lo que quieres hacer. Son muy buenos porque, no sé, siento que le dan como el toque que a veces sentimos que necesitan las cosas, pero que no estamos muy seguros como que qué le queremos poner. Como ya les había dicho al principio, a mí me gusta poner a un lado como el título o el nombre del mes y al otro lado poner como una frase que me guste o que me sirva como de motivación o con la que me identifique. Entonces lo que hice para la parte en donde iba la frase fue que recorté un pedazo de la misma cartulina negra, porque tenía la idea de hacer como una especie como de ventana, como les explico, como de internet, como cuando abres en el computador una ventana de internet, bueno, algo así. Entonces recorté el pedazo de cartulina y luego lo que hice fue que lo delineé con blanco y en la parte de arriba le hice otra línea y le puse 3 circulitos que pues serían como el botoncito de cerrar la ventana, de minimizarla y de ponerla en pantalla completa.
Bueno, luego la frase que escogí fue una frase que me gustó mucho. La hice como en mi letra normalita, tal vez un poco más grande porque mi letra es bastante pequeña. Y la frase era: ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Esta frase me gustó mucho porque en parte me sentí identificada con ella. Siento que todos como que de alguna manera marcamos a las personas que pasan por nuestras vidas. Entonces pues ya, como que digamos que sigue como mi filosofía o una parte como de mi pensamiento. Algo con lo que tienen que tener cuidado cuando utilizan el lapicero blanco, y es que a mí me ha pasado varias veces, cuando escriben, no sé, cuando escribo por ejemplo encima de papel craft, o cuando hago alguna pintura y le quiero poner algunos detalles con lapicero blanco, es que tienen que tener mucho cuidado cuando van a escribir como en la parte de abajo, porque muchas veces el lapicero como que no ha secado bien y cuando entonces están escribiendo corren la tinta de la parte de arriba y bueno, eso se convierte en un desastre. Entonces pues esta es también como una de las razones por las que casi como que no hago esto, porque me toca como esperar a que se seque y bueno. Luego empecé a hacerle como unos pequeños visitos o como unas estrellitas como las que hice dentro de la palabra de agosto a toda la hoja en la parte en la que tenían como los colores en especial, porque sentía que le hacía falta algo. Entonces como tenía miedo de dañarlo y como no estaba como muy segura, entonces decidí empezar a hacerle como esos visitos, como esas estrellitas para rellenarlo un poco más, para darle un poquito más de vida. Esto algunas veces lo hago, pero la mayoría de veces no, y es hacer como una especie de calendario pequeñito para decorar la portada. Como seguía sintiendo que le faltaba algo a la portada, a la hoja que decía agosto, entonces decidí hacer este mini calendario para pegárselo ahí a ver qué tal, a ver si mejoraba el panorama. Pues sí mejoró, pero seguía sintiendo que le hacía falta algo, entonces al final opté por hacerle más onditas o más circulitos con los colores que había escogido y pues la verdad me gustó mucho cómo quedó así, entonces bueno, así lo dejamos. Luego empecé a hacer la parte del calendario, entonces lo primero que hice fue, la verdad esto sí como que no tuvo mucha ciencia, con los marcadores empecé a hacer como pues una letra como medio gordita, más o menos parecida a la letra con la que escribí agosto en la portada. Simplemente pues escribí calendario, luego lo delineé con un lapicero negro y luego le hice una sombra con el mismo, perdón, no era un lapicero, era un micropunta. Con el mismo micropunta negro le hice como la forma de la sombra y luego esa sombra la rellené con un gris claro y pues ya, no tuvo como mucha ciencia, la verdad, pero pues ahí les dejo el proceso de cómo fue que lo hice.
Para decorar la parte en donde iba la palabra de calendario, entonces volví y rasgué un pedacito de la cartulina negra, recorté la palabra dejándole un pequeño borde blanco, luego simplemente pues pegué la cartulina así como con su efecto rasgado y encima le pegué la palabra calendario. Cuando empecé a hacer mi bullet journal, para mí fue un poquito como complicado, como aprender a sacarle las dimensiones correctas al calendario, como saber cuántos cuadritos tenía que dejar para que me cupiera lo que quería escribir dentro de cada cuadro de cada día. Y pues al final opté como por estas medidas que la verdad me gustaron, pues me han gustado mucho y me han servido muy bien, que es que cuento cada 5 cuadros hago un punto. Y luego lo que hago es que pues hago lo equivalente a 7 cuadros de ancho y pues dependiendo cuántas semanas tenga el mes, pues de largo. Luego simplemente pues trazo las líneas, como mi cuaderno es de puntos, pues se me hace un poquito más fácil, es un poquito más rápido. Y pues ya luego simplemente lo borré un poco y empecé a remarcar los cuadrados con el marcador. A mí me gusta dejarles como un espacio entre cuadro y cuadro, no me gusta que los cuadros estén pegados. No sé por qué, no me pregunten. Siento que se ven mucho más bonitos, mucho más estético. Y bueno, listo. Me gusta mucho utilizar este calendario así como las 2 hojas, así que sea bien grande, para que los cuadros pues puedan tener un buen tamaño, para que podamos escribir adentro como pendientes que tenemos, porque como les dije, el bullet journal tú vas creando semana con semana pues la planeación. Y muchas veces, digamos, esta semana ya sé que voy a tener una cita médica, por ejemplo, dentro de 2 semanas. Entonces simplemente para que no se me olvide o para tenerla ahí pendiente, la pongo acá en el calendario y luego cuando haga la planeación de la semana, reviso en el calendario a ver si tengo algo pendiente y lo pongo dentro de la planeación para que no se me vaya a olvidar. Luego pues le puse como un poquito más de decoración para que no se viera tan solo y pues ya, eso la verdad fue todo. Ahora viene la parte que les quería como explicar, pero también les voy a ser sincera y es que es la más difícil de entender, y es cómo hago el habit tracking. A mí nunca me funcionó como muy bien lo del habit tracker, no sé, me costaba como mucho trabajo, pero porque siempre lo hacía como de alguna figurita que tocaba rellenarlo todos los días, entonces todos los días era con el mismo color, y pues descubrí como esta forma de hacerlo que pues la verdad me gustó muchísimo, siento que es súper práctica, la verdad es un poquito tedioso tal vez hacerla como tal, como tomarle el tiro a la medida en tu bullet journal, pero ya después se vuelve súper fácil y llenarlo todos los días te toma 1 minuto nada más. Y es que yo combino mi habit tracker con mi mod tracker, entonces hago 2 rectángulos que tienen que tener 30 cuadritos en mi caso, sí o sí de largo. Y luego a un lado le pongo pues los números del 1 al 30, al 31 dependiendo cuántos días tenga el mes. Y lo que vas a hacer es que a medida que vayas logrando como tu objetivo o que vayas haciendo eso que te estás proponiendo, ese hábito que quieres implementar en tu vida, vas a poner un puntico en el día, en el hábito que completaste. En la parte de abajo me gusta poner esos 3 como en un mini calendario, y con eso lo que hago es que con un marcador gris o con un marcador café claro como que lo relleno. Y lo hago así esos porque son como los que más trabajo me cuestan y es como más satisfactorio rellenarlos así que simplemente poner un punto. Entonces eso como que te motiva un poco más
pues a cumplirlos para al final del día poderlos marcar y decir como que hoy sí lo hice, porque son cosas que muchas veces como que olvidamos que tenemos que hacer, pero que en realidad queremos implementar más en nuestras vidas, como por ejemplo tomar más agua, leer todos los días, dormir 8 horas, bueno, etcétera. Eso ya depende tú, la verdad, qué es lo que quieras hacer. A mí me parece que el habit tracker es un método bastante bueno para implementar hábitos, porque lo que les digo, o sea, te va como motivando día con día pues a llenarlo. Y pues no sé, la verdad me parece que a mí me ha servido bastante para eso. Pues luego simplemente puse en el espacio que sobraba en blanco una cartulina negra, escribí Habit and Mood Tracker y luego lo pegué encima. Le hice lo mismo que le hice al agosto, que fue como delinearlo, ponerle estrellitas. En la página de al lado quise poner, la dividí en realidad en dos. El mes pasado hice una página de gastos e ingresos que la verdad empecé a considerar que es importante tenerla para ser como conscientes como de lo que gastamos y cuánto dinero como que nos entra y cuánto dinero gastamos, a ver que si estoy gastando más de lo que gano. Y bueno, el caso, decidí dividirlo porque el mes pasado simplemente compré como 3 cosas. Entonces pues la página quedó prácticamente en blanco. Entonces en la parte de arriba puse mis gastos y mis ingresos, y en la parte de abajo puse mis metas, que pues también como que pues podían ocupar mucho menos de una página. Entonces decidí hacerlo así. El título de gastos e ingresos lo quería hacer todo con lettering, y pues obviamente me tocaba con un lapicero blanco. Entonces utilicé la técnica del fake lettering, pero cuando terminé de escribir gastos me cansé de rellenar. Entonces al otro lado simplemente hice como el trazo del grueso, pero no lo rellené, sino que lo dejé así. Y lo mismo, le puse algunas estrellas, algunos punticos para decorar. No quería como saturarlo tanto, porque pues al otro lado ya tenía como buen color. Entonces pues tampoco, la idea tampoco es como llenar las páginas de color al 100%. Y pues en la parte de abajo escribí como en una letra que no sé cómo explicarles, yo le digo como de palitos, en mayúscula escribí la palabra metas, y también como que algunos trazos los puse como dobles, y luego le hice como unas goticas, unas nubecitas, y pues así como detallitos para decorarle un poco y que no se viera como tan vacía. Luego dividí la página con un marcador, y luego en la parte de arriba volví y dividí para que a un lado sean mis gastos y al otro lado son mis ingresos. Sé que así como desocupadas como que no tienen mucho sentido, tal vez algún día después les mostraré cómo se ven llenas, pero bueno, así quedó. Yo luego le puse algunos otros detalles, como por ejemplo los punticos como de ese efecto espejo, unos pedacitos de washi tape y cosas así. El calendario no les mostré como cuando le puse los números, pero pues eso la verdad no tiene mucha ciencia. También le puse algunos puntitos plateados, y bueno, básicamente así fue como quedó nuestro bullet journal del mes de agosto. Y bueno chicos, no siendo más por el video del día de hoy, muchas gracias por verlo completo. Espero que de verdad les haya gustado cómo quedó la planeación. Espero que se animen a comenzar su propio bullet journal, les haya servido de inspiración, que me hayan entendido todo lo que les dije, que el ruido de la calle no les haya molestado. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.